Muy buenas noches a todos. Yo creo que con los 33 que estamos podemos ir comenzando. En la noche de hoy, una noche productiva de educación médica continua. Un tema bastante interesante. Son los bifosfonatos parte del armamento terapéutico en la enfermedad renal crónica avanzada. Para esto tenemos al doctor Juan Guillermo Guevara, quien es internista y nefrólogo, con mucha experiencia en unidades renales, pacientes en diálisis, también en programas de nefroprotección. Actualmente hace parte de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión. Es coordinador del Comité de Metabolismo Mineral y Óseo de la Asociación Colombiana de Nefrología. Y el día de hoy pues, nos va a deleitar con este excelente webinar. Son los bifosfonatos parte del armamento terapéutico en enfermedad renal crónica avanzada. Entonces los dejo con ustedes al doctor Juan Guillermo Guevara. Muchas gracias, Ela. Muy buenas noches a todos. Es un honor aquí disertarles sobre este interesante tema y la verdad es que en la revisión se da uno cuenta que hay mucho mito, incluso en esferas muy altas de la producción académica mundial. Persisten y se van llevando en el tiempo mitos y limitaciones en el uso de muchos medicamentos, alternativas de manejo basados probablemente en evidencia no muy sólida. Y pienso que estos medicamentos pueden ser un ejemplo de esto que estoy diciendo. Entonces vamos a echarle una mirada. Traté de hacer una revisión lo más extensa posible para poderles pues mostrar hasta dónde pues llega esta situación. Bueno, entonces la osteoporosis es muy importante. 50% de las mujeres mayores de 50 años tienen una disminución de la masa mineral ósea, eso medido recientemente en estos estudios en Haynes. Las mujeres, perdón, vamos a ver, yo cojo hacer lineecitas y necesito es el apuntador. Bueno, listo. Entonces, y estas mujeres posmenopáusicas con osteoporosis tienen 4 veces más, o sea, 400% más riesgo de hacer fracturas que el resto de las mujeres. En enfermedad renal crónica, según esos mismos en Haynes, en pacientes con grado 3 de enfermedad renal crónica, hasta el 25% tenían presencia de osteoporosis y en grado 4 hasta el 3% de los pacientes. La prevalencia de la densidad mineral ósea baja en enfermedad renal crónica que no está en diálisis en pacientes mayores o iguales a 54 años se encontró 33% con osteopenia y 8% con osteoporosis. La mortalidad con el diagnóstico de osteoporosis es 3.7 veces mayor en los pacientes que están en diálisis. Las definiciones, así es, pues una definición universal. Esta es una revisión muy reciente pues de la osteoporosis en general en el JAMA. Y pues esto viene desde hace mucho tiempo, esta misma definición es pues una enfermedad o un trastorno esquelético sistémico caracterizado por la baja masa ósea, hay disminución pues de la densidad ósea, pero además es bien importante tener eso en cuenta, un deterioro microarquitectónico del tejido óseo, lo que lo lleva a una fragilidad ósea y susceptibilidad pues a fracturas. Tener densidad mineral ósea baja, curiosamente no lo sabía y en la revisión lo encontré, aumenta el riesgo de progresar la enfermedad renal crónica. Entonces miren aquí cómo los pacientes que tenían tanto osteopenia como osteoporosis en el seguimiento en el tiempo durante estos 7 años de esta cohorte, los que tenían pues estas
entidades progresaban más el tiempo pues para llegar a falla renal, incluyendo enfermedad terminal. El riesgo de fractura en osteoporosis y enfermedad renal crónica aumenta conforme se va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, tanto en mujeres, mucho más visible que en hombres, pero la verdad es que, como vamos a ver ahora en la fisiopatología de esto, la conjunción pues de todos los trastornos del metabolismo mineral y óseo que se va presentando con la enfermedad renal crónica conlleva pues que haya una pérdida de la masa ósea. Un hallazgo curioso, y es que la mayor pérdida de densidad mineral ósea se ve es en las caderas más que en la columna, incluyendo todas las tasas de filtración. Obviamente, entre menos tasa de filtración, pues mayor es la pérdida de masa ósea, pero miren que de todas maneras es significativa en cadera y no tanto en columna. Y lo mismo pasa con el riesgo de osteoporosis. Esta es la de columna, realmente no hay una diferencia importante, mientras que el riesgo en cadera es mucho más importante. El hecho de tener hiperparatiroidismo, miren acá en la gráfica, también aumenta la probabilidad de tener osteoporosis, de tener pérdida de esa masa mineral ósea. De tal forma que uno prácticamente puede decirle al hablar de osteoporosis y enfermedad renal crónica es que es la suma de todos los males. De hecho, con base pues en eso, hace mucho tiempo unos autores japoneses, publicado esto aquí en el 2011, hablaron de este término, la osteoporosis urémica, porque se conlleva una combinación de las alteraciones clásicas asociadas a la enfermedad renal crónica en cuanto al metabolismo mineral y óseo, como los factores de riesgo clásicos para osteoporosis, donde obviamente principal la edad, sexo femenino, el hipogonadismo, el uso previo de esteroides, historia de fragilidad, consumo de alcohol, fumar, en fin, todo esto que ya conocemos desde que revisábamos osteoporosis cuando estábamos haciendo medicina. Después lo insiste mucho en tener en cuenta ese concepto el comité que hace la publicación de las alteraciones, de las alteraciones del metabolismo mineral y óseo del CADIGO. Esta publicación es bien reciente, del 2025, creo que fue en enero, donde hacen una revisión de las guías anteriores que habían sido del 2017 y específicamente se van directo a dos puntos que son uno, osteoporosis, y el otro eran las calcificaciones vasculares. En la parte de osteoporosis le dieron mucha importancia a tener este concepto de la suma de todos los males o de la osteoporosis urémica. Entonces, donde está, pues aquí tenemos todo el problema mineral y óseo asociado pues al deterioro de la función renal, pero además todos los factores tradicionales de riesgo para la osteoporosis, lo que nos lleva a que esos pacientes tengan una combinación de ambas cosas. Importante, le dan mucha importancia a ellos, a esta parte diagnóstica, vamos a ver ahorita, donde insisten mucho en la parte bioquímica, obviamente en tener la imagen para hacer el diagnóstico, eventualmente la patología, vamos a hablar algo de lo de la biopsia ósea, y pues que ahora le están dando importancia a cierta parte molecular y algunas imágenes ya de muy alto Tourniquet con 3D y toda la cosa. Nuevamente el concepto, este era el concepto anterior, donde por un lado se consideraba la parte de osteoporosis, por un lado la parte de osteoporosis y por otra parte, como dicen ellos aquí, la osteodistrofia renal. Me llama mucho la atención que muchos
autores y en varios artículos todavía cuando ya entraban en materia hablando de estos trastornos, separaban pues o decían, hablaban de la eh, distrofia ósea renal, pues término que ya casi no se utiliza. Y bueno, debíamos cambiar a este concepto de combinación de todas estas dos entidades. El diagnóstico y el manejo en pacientes con función renal normal es completamente igual a la población en general. Entonces, estadios 1 y 2 no tenemos duda. A partir del estadio 3 comienza a tener uno la duda de cómo manejarlo porque comienza a entrar a tener algún efecto las alteraciones pues asociadas a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, como todos lo sabemos, la disminución del cloto, el aumento del FGF23, la disminución de la vitamina D activa y bueno, toda esta fisiopatología asociada pues a las alteraciones renales que inciden en el metabolismo mineral y óseo. De tal forma que a partir de este estadio, para esta época, porque antes de esto, prácticamente se decía que para poder decir que un paciente tenía osteoporosis en el contexto de enfermedad mineral y ósea en paciente con insuficiencia renal, decían que había que hacerle biopsia ósea para poderlo demostrar. De resto eran alteraciones del metabolismo mineral y óseo en CKD. A partir del 2017 dijeron, no, la osteoporosis también es parte muy importante y debe diagnosticarse, por lo que ya entraron a partir del 2017 a decir, a partir del grado 3 de enfermedad renal, los pacientes que tengan evidencia de enfermedad mineral y ósea o factores de riesgo para osteoporosis, debe medirse la densidad mineral ósea y evaluar el riesgo de fractura que tiene el paciente para ver si eso impacta en la decisión de tratamiento a usar. Y hablaban pues que era razonable, ya no obligatorio, como se decía antes de este 2017, era de acuerdo a si era absolutamente necesario para cambiar el tratamiento, si se hacía biopsia ósea o no. Entonces, a partir del 2017 se cambia el enfoque. ¿Qué dice nuestro consenso colombiano? Nosotros también al revisar encontramos que recomendábamos, después de ver la literatura, que era importante hacerle densitometría ósea, mirar esa masa ósea de los pacientes a partir del estadio 3A. En pacientes que tuvieran evidencia pues, de alteraciones minerales y ósea o con o sin factores de riesgo de osteoporosis. Obviamente, si hay factores de osteoporosis, con mayor razón hay que estar pendiente. ¿Qué dice el consenso europeo sobre osteoporosis y enfermedad renal avanzada? Estos se centraron específicamente sobre grado 4 y 5D porque en ese consenso dicen que los de grado 3A en realidad no es mucho lo que las alteraciones del metabolismo mineral impacten el hueso en ese momento, mientras que los 3B algunos comienzan a tener ya algo de impacto, vale la pena tenerlos en cuenta, pero no son los más frecuentes. En cambio, a partir del grado 4 y los grados 5, incluyendo 5D, pues tienen ya una expresión de la enfermedad de las alteraciones minerales y óseas muy importante, que hacen tener en cuenta que este manejo debe ser un poco diferente. Entonces dicen ellos que en esta población hacer la medición pues, de la densidad mineral y ósea y hacer una evaluación con radiografía de columna para las fracturas que son asintomáticas, sobre todo si los pacientes tienen ya algo de alteración pues, en su posición que haga sospechar eso. Dice pues que no en todos los pacientes hacer el DEXA, pero pues sí en mujeres posmenopáusicas
o en hombres mayores de 50 años que pudieran tener algo de hipogonadismo o algo de riesgo para esto, pacientes con uso de esteroides, en fin. Importante, le resaltan el uso de marcadores bioquímicos de recambio óseo de eliminación no renal. Entonces allí entra la fosfatasa alcalina específica de hueso. Le dan una importancia importante y eventualmente, obviamente ese es de más difícil consecución, este factor terminal N5 del pues que puede ayudarnos a saber si hay recambio óseo. Y le dan importancia también que la escala FRAX nos puede ayudar a predecir el riesgo de fractura. Dice que lo subestima, pero que es importante hacerlo en estos pacientes a riesgo. O sea que hay que tenerlo en mente, ya no es solamente buscar este problema del hiperparatiroidismo o pues de todas las alteraciones minerales y óseas del paciente renal, sino también tener en cuenta que el paciente puede cursar además con osteoporosis y que esto implica un tratamiento por los riesgos de fractura, la mortalidad que conlleva estas fracturas y el deterioro de calidad de vida que produce todo. Me gusta como hacer un poquito de enfoque sobre estas en las guías del 2017, en la revisión 2025 que hacen las controversias, resaltan tres aspectos. Uno, el bioquímico, como les decía, los marcadores de recambio óseo, pero que ojalá sean los de eliminación no renal, para que no se interfiera, pues, o no interfiera la tasa de filtración con la interpretación de estos exámenes. Hacer siempre la PTH, porque es importante saber, o la PTH nos puede ayudar a saber si el paciente está cursando o puede cursar con una enfermedad de alto recambio, y estar pendiente también de los niveles de la vitamina D. Hacer la imagen, el DEXA que les decía, eventualmente columna si se sospecha que, o si se quiere buscar fracturas silenciosas. La densidad mineral ósea se puede hacer también en el radio distal, pero ojalá sea del miembro superior que no tenga la fístula arteriovenosa en los pacientes en diálisis. Y el diagnóstico es el mismo, un T-score de mayor o igual a 2.5 desviaciones estándar con respecto a la población pues joven. Resaltan pues que no es para todos los pacientes, no es que todo paciente con grado 4, grado 5, perdón, de 3A en adelante, como dicen ellos, 3A porque este es CADIGO, tenga que hacérsele, sino pues mujeres posmenopáusicas, uso de esteroides crónicamente, hombres con eventual sospecha de hipogonadismo. Estos son como los pacientes a riesgo, pacientes muy fumadores, de tabaquismos pesados de muchos años. Esos pacientes se deben tener en cuenta para esto. Si no se tiene el DEXA, dicen ellos, se puede utilizar la herramienta FRAX, como les decía, pues que ustedes saben que eso se mete en internet, ahí está el cuestionario, usted llena todos los espacios allí y él le da una calificación y con base en eso pues le dice qué tanto riesgo tiene el paciente de hacer una fractura en un mediano plazo. Y entonces eso, si lo debe intervenir o no. Dicen ellos que subestima el riesgo, no está validada en trasplante, no sirve para seguimiento, pero pues para hacer el diagnóstico, evaluar un paciente en quien pensemos que pueda pasar algo, pues vale la pena hacerlo si no tenemos el DEXA. Hacer la radiografía buscando fracturas previas, como les decía, especialmente columna por fracturas silenciosas, y hablan de que hay unas técnicas en desarrollo, específicamente un tipo de CT scan en 3D que además permite evaluar la parte arquitectónica del hueso. Entonces da un poco más de información con respecto a la fortaleza del hueso, no solamente la mineralización que tenga, sino qué tan fuerte está ese hueso, y pues obviamente da como más
exactitud en predecir el riesgo de fractura. Obviamente eso está por ahora, decían ellos mismos, en el rango de la investigación. Y en cuanto a la biopsia de hueso, que es la histomorfometría, dicen que es el gold estándar, pues es lo que definitivamente le dice si el paciente tiene o no tiene osteoporosis, pero en realidad no es necesaria en la gran mayoría de los casos. Con el DEXA más los marcadores bioquímicos podemos hacer un acercamiento bastante importante, con bastante sensibilidad de si el paciente pueda tener una osteoporosis. Así el diagnóstico es muy difícil y eventualmente toca definir qué tipo de tratamiento para osteoporosis se va a colocar, pues eventualmente se puede pensar en la biopsia de hueso. Y últimamente se viene hablando, ya vamos a ver ahorita en tratamiento, que es a donde vamos a hacer el enfoque final, hablan de algunas terapias secuenciales, donde incluso de acuerdo con la biopsia de médula ósea, hacen primero un enfoque con tratamiento anabólico y luego de que logran cierta mejoría en la parte del nuevo hueso, entran ya a mineralizarlo con un tratamiento antirresortivo. Eso también está en investigación, pero se viene hablando pues de esa terapia secuencial también, para lo cual sí sería necesario la biopsia de hueso. Entonces vamos haciendo foco sobre nuestro tema principal. Entonces, ¿se acuerdan? El tratamiento de la osteoporosis tiene dos metas. Una meta general, pues, que es prevenir la fractura. Perdón, la meta general es prevenir la fractura y el tratamiento tiene dos instancias. Un tratamiento no farmacológico, o sea, un tratamiento general, en el cual pues debemos enfocarnos en los cambios saludables en el estilo de vida, entonces dejar de fumar, dejar el consumo de alcohol, comer la cantidad de calcio apropiada pues para la edad y la función renal, ejercicio, ahí le dan muchísima importancia al ejercicio, sobre todo al ejercicio de fuerza, optimizar los niveles de vitamina D, de acuerdo también a la tasa de filtración. Entonces, si el paciente tiene más de 30 mililitros por minuto, se maneja los déficits de vitamina D como en la población general. En los pacientes con menos de 30 mililitros por minuto, se individualiza el uso de vitamina D, porque ellos insisten mucho, todos los de Cadigo, en desestimar el efecto pleiotrópico de la vitamina D, porque en estos pacientes con menos de 30, como decíamos ahorita, generalmente hay presencia importante de alteraciones del metabolismo mineral y óseo, de la paratiroides y bueno, todo lo que está allí relacionado, que hace que utilicemos otras instancias diferentes de vitamina D, la vitamina D activa, y esto de utilizar la vitamina D nativa por el efecto para problemas cardiovasculares, la parte inmune, en fin, es menos clara y no está demostrado, y por eso dicen eso de la vitamina D, individualicémoslo y miremoslo con lupa. Y obviamente individualizar el aporte de calcio suplementario, pues para ver si el paciente necesita más o menos. Estrategias de prevención de caídas, entonces la deambulación segura de los pacientes, uso de bastones, bueno, acompañante, en el baño del paciente, bueno, todo lo que eventualmente nos lleve a prevenir caídas o a disminuir el riesgo de caídas es importante. Identificación y manejo de otras patologías, dentro de ellas el hipogonadismo, y la segunda instancia, que es sobre la que ya vamos a hacer el enfoque, es el tratamiento farmacológico. El enfoque clásico de los medicamentos para osteoporosis lo tienen de dos formas: los antirresortivos, los que disminuyen la resorción ósea, y los que generan nuevo hueso, o los agentes anabólicos. Entonces, dentro de estos antirresortivos tenemos los bifosfonatos, el denosumab, que es un anticuerpo específico, y
tiene la misma acción de los estrógenos, pero sin las acciones extraóseas. Y entre los anabólicos, pues tenemos los agonistas o las PTH recombinantes como el teriparatide y el avaloparatide y el romosozumab, que es un estimulante pues del osteoblasto y inhibe los osteoclastos. Es un anticuerpo. Esos son los mecanismos de acción. Aquí está el resumen. Miren aquí los bifosfonatos, ¿dónde nos actúan? Ellos se pegan, como vamos a ver ahorita, a los cristales óseos de hidroxiapatita, de tal forma que los osteoclastos los adquieren intracelularmente y allí bloquean unas enzimas que van a generar que esos osteoclastos entren en apoptosis y no continúe pues la resorción ósea. Este es un esquema que nos muestra la evolución pues, que han tenido los bifosfonatos a partir del artículo del doctor Torregrosa, José Vicente Torregrosa. Entonces nos muestra que estos son los más viejitos, los no nitrogenados. Ellos se incorporaban específicamente al ATP y generaban pues algunos cambios en el osteoclasto al inhibir toda esta parte de la utilización de energía por el osteoclasto. Los nuevos, o de segunda y tercera generación, son los nitrogenados, de los cuales allí tenemos unos de cadena abierta, larga o alquilamino bifosfonatos, y los heterocíclicos. Allí importante, ambos actúan sobre la farnesilpirofosfato sintetasa. Vamos a ver que es una enzima importante para la sobrevida del osteoclasto, pero además los nuevos heterocíclicos establecen una mejoría en los cambios conformacionales que le dan fuerza a la mineralización que se produce. O sea, se incorporan dentro de los cristales de la hidroxiapatita, generan unos cambios allí que ayudan a reforzar pues digamos así, el hueso, a darle más consistencia. Este lo saqué del artículo de nuestro colega César Restrepo de Manizales, que hizo la revisión en el 2009, me pareció muy buena, muy en detalle, donde aquí se ve, este es el HMG-CoA, donde actúan también las estatinas, pero bueno, esas no son nuestro foco. Van bajando mevalonato, mevalonato bifosfato hasta que llegan al IPP, isopentil bifosfato, donde actúa la farnesil pirofosfatasa, pirofosfato sintetasa, que forma finalmente el FPP, y allí es donde actúan los bifosfonatos. Y el mismo doctor Restrepo nos lo muestra de una forma un poquitico más sencilla, donde vienen los bifosfonatos, se adhieren a los cristales de hidroxiapatita, el osteoclasto lo adquiere intracelularmente pues, a partir del proceso pues, de resorción ósea, y una vez dentro genera todos los cambios que lo llevan a apoptosis y disminución pues, de la población de osteoclastos y de la función de los osteoclastos. Nuevamente la clasificación, este es del artículo de la revisión del doctor Torregrosa. No nitrogenados, los nitrogenados alquilamino bifosfonatos y los heterocíclicos. Los heterocíclicos son, digamos, como los de última generación. No son biodegradables, son absorbidos, almacenados en el hueso propiamente y excretados por el organismo sin ninguna metabolización, o sea, no sufren ninguna alteración. La biodisponibilidad de una dosis intravenosa es del 100%, pero la dosis oral está solamente entre el 1 al 5%. El 50 al 80% del bifosfato disponible es captado por el hueso. En general es más hacia el 50%.
El 30 al 50% se excreta por la orina sin ser metabolizado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque van a ver algunos autores, dentro de ellos el doctor Torregrosa, recomiendan que con funciones renales muy deterioradas, eventualmente uno disminuya la dosis al 50% para disminuir pues eventualmente cualquier daño que se pueda producir por acumulación del medicamento. Porque el otro 50% va a estar de una para el hueso. ¿Listo? Esa es como la razón en la que se basa para recomendar esa disminución de la dosis. La vida media en el plasma es de aproximadamente 1 a 2 horas, o sea, es cortica, porque ellos rápidamente, como vemos aquí, pasa al hueso. Sin embargo, dentro del organismo y específicamente en los huesos, esto puede irse hasta 10 años. Este dato lo saqué del artículo del doctor Restrepo, de la revisión. Este dato es curioso, en modelos animales se observó que disminuía la calcificación de la aorta y de las renales y se tenía mucha esperanza, o de hecho todavía pues algunos piensan que pudiera ser que tuvieran un efecto también dentro de las calcificaciones óseas, en las calcificaciones vasculares. Sin embargo, los estudios que ha habido pues van a ver que no se ha visto pues, este efecto. En la potencia de los bifosfonatos, el etihidronato como potencia 1, que fue de los primeritos que salieron. El pamidronato es de una potencia de 100, considerando este como el 1. El alendronato es de 1000, el risedronato 5000, el irandronato es de 10000 y el último, en la última generación, tiene hasta 20000, pues en cuanto a potencia en inhibir la resorción. Teóricamente, pues a mayor potencia del fármaco, la dosis y frecuencia de administración deben ser menores. Obviamente, al ser tan potentes, se aumenta el riesgo de acumulación y probable toxicidad y efectos secundarios. Los bifosfonatos son muy importantes en la población general, disminuyen el riesgo de fractura. Miren estas cifras: 36 a 44% vertebral, 26 a 42% en cadera, y fracturas no vertebrales como la fractura de Coles o la del húmero proximal hasta en el 25%. La reducción absoluta en el riesgo de fracturas, sobre todo de cadera, en la población general, es de 6 eventos menos de fracturas por cada 1000 pacientes durante 3 años de tratamiento. Para cualquier fractura clínica, 24 eventos menos por cada 1000 pacientes. De tal forma que son la primera línea en el tratamiento de la osteoporosis, obviamente en general. Vamos a ver en la parte pues, de nuestros pacientes renales. Los efectos adversos de los bifosfonatos generalmente son los más frecuentes: gastrointestinales altos, dispepsia, regurgitación ácida, epirosis hasta en un 20 a 30% de los pacientes. Efectos gastrointestinales serios son raros, pero han sido reportados, incluyendo esofagitis y úlceras esofágicas. Por eso la recomendación de los que son orales, que se tomen con el estómago vacío, con bastante cantidad de agua y de tal forma pues que no haya lugar a que se van a quedar en el esófago. Lo de que sean en ayunas es porque por la baja biodisponibilidad y sobre todo en los pacientes renales, con el uso de quelantes del fósforo, estos quelantes del fósforo retienen intraluminalmente en el intestino los bifosfonatos. Entonces por eso se recomienda que sean en ayunas y que el paciente no coma por lo menos en la media hora siguiente para permitir su absorción. El ácido o los intravenosos, en este caso el zoledrónico, pero en general los intravenosos pueden producir un síndrome parecido a la influenza en la primera dosis. Por eso algunos te recomiendan algunas premedicaciones o que sea una colocación muy lenta. Parece que esto está más relacionado con la administración muy rápida de los bifosfonatos endovenosos.
y la toxicidad renal, en lo que se observó en los modelos animales era una necrosis tubular aguda y sobre todo con formulaciones endovenosas con administración muy rápida y con dosis muy altas. De hecho, en humanos serían como las dosis utilizadas en pacientes con cáncer y con administraciones muy rápidas. Y desde el punto de vista crónico se ha observado proteinuria y glomerulosclerosis focal y segmentaria, sobre todo colapsante. Estas, sobre todo en el artículo, en la revisión del doctor Torregrosa, que le pone mucho foco a eso, encuentra que los pacientes en quienes se reportaron estos dos eran pacientes que ya tenían eventos previos, que ya tenían biopsias renales con presencias de glomerulopatías, y por tanto este no es un efecto que se vea frecuente en el uso de estos medicamentos. Y esta parte del deterioro de la función renal, sobre todo en los modelos animales se observó, pero como les digo, siempre venía asociado a dosis muy altas y generalmente con medicamentos intravenosos. Lo que se observó en humanos no era concluyente, no era muy claro, y en las revisiones que encontré decían que esto de tener tanto en cuenta la función renal tenía mucho que ver es con la recomendación para disminuir el riesgo de que esto suceda, pero de que sea realmente por un número X específico de pacientes que haya sucedido no es tan claro en la literatura, incluso en las revisiones de la FDA. Este efecto tan temido de nosotros, que es el deterioro de la tasa de filtración glomerular, pues llevó a que tanto la FDA como la Agencia Europea no recomienden el uso de bifosfonatos por debajo de 30 mililitros por minuto, y en el caso del ácido zoledrónico se contraindique determinantemente por debajo de 35 mililitros por minuto. Hay un estudio reciente con dos poblaciones, una población inglesa y una población española, donde se observó que en 10 años el 14% de los pacientes que recibían bifosfonatos podían cambiar en deterioro pues el estadio de función renal en el que estaban. Sin embargo, el mismo doctor Torregrosa lo ponía mucho en duda, porque decía que cuando veían la gráfica de la creatinina, las creatininas se mantenían prácticamente igual y lo que cambiaba era la tasa de filtración. Entonces esto todavía sigue siendo como no muy claro en la literatura. En ese mismo estudio que les comento, que aquí está la referencia por si lo quieren buscar, el número necesario para dañar era de 30 tratamientos en 3 años para dañar uno, pues para que hiciera este cambio, y de 20 tratamientos en un curso de 5. Este número ténganlo en cuenta para ahorita que vamos a decir en las recomendaciones, el tiempo de tratamiento que se recomienda con bifosfonatos en pacientes con enfermedad renal, sobre todo más bajo de 3A, es que los tratamientos sean menores de 2 años, cuando mucho hasta 3 años y no más de allí. Lesiones, los otros efectos en el largo plazo que se han observado son la enfermedad ósea dinámica y la osteomalacia. Este es uno de los efectos más temidos. Sin embargo, cuando se va a mirar qué pacientes se encontraron que hicieran enfermedad ósea dinámica, no hubo. Esto es un temor esencialmente teórico, a partir pues de que al disminuir la resorción y prácticamente paralizar el hueso, hacer que el hueso no se recambie activamente, y con el uso pues de vitamina D activa o de otros medicamentos para el hiperparatiroidismo pudiéramos llevar a esto o empeorar
una enfermedad ósea dinámica que venía previamente. Otros efectos menos, pues muy frecuentes, más bien muy raros, son la osteonecrosis de la mandíbula. Se observó que esto eran personas de mucha edad y en quienes ya el paciente o tenía una enfermedad dental importante o le hicieron algún procedimiento dental allí en su mandíbula. Y las fracturas diaficiales atípicas o subtrocantéricas parece que son mucho más raras y lo que se ha encontrado es que están relacionadas con algunos problemas de base genéticos del paciente, los pacientes que hicieron esto. De tal forma pues que este sí es un riesgo real que debemos tener en cuenta, por eso es que las guías son tan incisivas en que debemos medir la parte bioquímica al hacer el diagnóstico de la osteoporosis o definir su tratamiento para no llegar allá, y estas definitivamente son más bien raras y más bien como anecdóticas. Nos dicen las guías. Nuestro consenso colombiano en la revisión que hicimos en el 2021 sugeríamos el uso de bifosfonatos en los pacientes obviamente con función renal normal o con ligeramente deprimida. Eventualmente no quitábamos que no se utilizaban en los pacientes con estadio grado 3 al 4, pero pues esto sí hay que individualizarlos más. Es importante, nosotros no los quitamos de tenerlo en cuenta, es una herramienta importante. No se recomienda en grado 5 con enfermedad ósea dinámica, por lo que decíamos, y considerar siempre el estadio de enfermedad renal para elegir cuál bifosfonato y en qué forma lo vas a usar. Este consenso europeo específicamente para estos grados avanzados de enfermedad renal dice que los riesgos y beneficios de las intervenciones disponibles deben ser equilibrados desde el punto de vista individual y discutido con el paciente. Y como vimos que las agencias de medicamentos no los indican en estos estadios con menos de 30 mililitros por minuto, sería un uso off-label y por tanto los pacientes deben tener consentimiento informado. Y mírenlo, como lo resalto aquí, el riesgo renal real de los bifosfonatos está más bien poco explorado y la verdad es que en las diferentes series y seguimientos no es un hallazgo que sea muy marcado, muy importante. Y resaltan aquí, terminan diciendo, no hay una clara razón para asumir que en general el riesgo, la relación riesgo-beneficio con bifosfonato sea menos favorable en este tipo de pacientes que en la población general. Ya nos dicen, téngalo en cuenta, porque es que la otra opción que tenemos es mucho más costosa, que es el denosumab, eventualmente, y en mujeres el otro medicamento semejante a los estrógenos. Entonces, es importante tenerlos en cuenta dentro de nuestros pacientes con enfermedad renal avanzada, con algunas prevenciones como vamos a ir viendo. La guía CADIGO 2017 dice que en los pacientes 3A, 5D con anormalidades bioquímicas de alteraciones minerales y óseas y baja densidad mineral ósea o con riesgo o presencia de fracturas, se sugiere que lo de la elección del tratamiento tenga en cuenta la magnitud y reversibilidad de las anormalidades bioquímicas y la progresión de la enfermedad renal con consideración de una biopsia renal. Mejor dicho, se lavaron las manos y le dijeron, pues mire a ver hasta dónde lo puede devolver, qué tanto las anormalidades bioquímicas le están mostrando que es una enfermedad ósea dinámica y si eventualmente eso puede hacerle progresar la enfermedad renal. Pues lastimosamente no fueron muy claros ni contundentes en darnos una indicación. Ya para la revisión del 2025
dicen, no hay unos estudios aleatorizados, controlados en la eficacia en la prevención de fracturas y en los perfiles de seguridad de los agentes que tengan como blanco el hueso, dedicados pues como blanco el hueso a pacientes con estadios avanzados de enfermedad renal. Y eso es importante de todas maneras tenerlo en cuenta. Al final les muestro algo que lo desinfla un poquito por esto de que haya eficacia en la prevención de las fracturas, pero pues bueno, en la población general es arrasadora la evidencia y la mayoría de los expertos nos dicen, hombre, ténganlos en cuenta y dele, no solo esto, sino dele tratamiento a la osteoporosis, ténganlo en cuenta en los pacientes con enfermedad renal avanzada. Y terminan ellos diciendo, para muchos los bifosfonatos, tariparatide, romosozumab para hombres, su uso es off-label, de tal modo que debemos hacer el consentimiento informado. La Sociedad Española de Nefrología dice, cuando usted plantea un tratamiento con agentes antirreceptivos por la existencia de un elevado riesgo de fractura en pacientes con enfermedad renal avanzada, pero que tengan un control adecuado de las alteraciones del metabolismo mineral y óseo, debería plantearse la posibilidad de tratar con fármacos que no posean eliminación renal, como el denosumab. O sea, dicen, ténganlo como en primera opción, siguiendo las advertencias mencionadas con anterioridad. El uso de bifosfonatos no está estrictamente contraindicado, pero no están recomendados por la falta de experiencia. No me imagino a algunos autores, dentro de ellos el doctor Torregrosa, cuando tomaron la decisión de escribir esto, pero pues esa es la realidad. No hay mucha experiencia y la literatura no nos apoya fehacientemente. ¿Qué dicen? Entonces ya les mostré las guías. ¿Qué dicen los expertos? Pues miren, esta es una revisión un poco vieja, es del 2007, pero es una revisión muy en detalle. Este autor es toda una autoridad y tenido en cuenta en prácticamente todos los consensos de CADIGO y dentro del la misma Asociación Americana de Nefrología, el Dr. Miller. Entonces él nos dice, descarte una enfermedad ósea de bajo recambio y asegúrese de que el paciente tenga osteoporosis. La advertencia de no uso en tasa de filtración glomerular menos de 30 se basa principalmente en lo que encontraron histológicamente en ratas, y era con pacientes, perdón, las raticas habían recibido altas dosis de bifosfonatos intravenosos y de las primeras generaciones. Los informes preliminares de falla renal aguda fueron por administración muy rápida de ácido zoledrónico, y creo que algunas también tenían allí pamidronato. La falta de datos de ensayos clínicos sobre seguridad y eficacia de los bifosfonatos en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada llevan pues a que se recomiende su no uso, porque los ensayos clínicos excluyeron a todos los pacientes que tenían creatinina superiores a 2. Él dice como que no está tan claro. Y la otra razón por la cual no recomiendan es porque los bifosfonatos se excretan por vía renal. Entonces dice como que esto no es una evidencia de peso, por no decir que los bifosfonatos no se pueden usar allí. No se ha demostrado enfermedad ósea dinámica en los estudios con las cohortes donde hayan tenido biopsia de hueso. O sea, es un riesgo, pero no es algo real, tangible, que digamos tanto porcentaje de los pacientes tratados con bifosfonatos hacen enfermedad ósea dinámica. Los bifosfonatos se liberan del hueso y los osteoclastos con el tiempo. Este es un concepto importante, es decir, ellos se reciclan. El bifosfonato se va liberando del hueso y es recaptado nuevamente en otro hueso o en otra parte, por lo que eso perdura en el tiempo. Eso es lo que se llama el reciclaje de los bifosfonatos.
El tiempo en que se reducen las fracturas con los bifosfonatos o con el pegado son 2 años, de tal forma que él dice 2 años de tratamiento es suficiente. Entonces, él recomienda o dice si tenga los bifosfonatos en cuenta en los pacientes con enfermedad renal avanzada, si usted cree que lo necesita porque hay osteoporosis, pero obviamente tenga en cuenta que no haya una enfermedad ósea de muy bajo recambio que usted vaya a llevarlo a una osteopalasia, a una parálisis de ese hueso. 2 años es suficiente. Este autor sí no habló de reducir la dosis, básicamente lo que sí dice es reducir el tiempo, 2 años de tratamiento, y desvirtúa pues el riesgo de la parte renal con los bifosfonatos. Y da este último punto, en enfermedad renal crónica 5 en diálisis, puede usar, como ahí usted no le da miedo ya del riñón, pues puede usar los bifosfonatos endovenosos, pero eso sí, prolonga el tiempo de inyección para que no tenga efectos pues como el flu-like o esta otra cosa, y en este sí recomendó usar la mitad de la dosis del ácido zoledrónico. En la revisión del doctor Torregrosa, él dice, en general es importante como resaltar que la toxicidad renal suele ser secundaria a una administración muy rápida o a dosis excesivas de los fármacos, de acuerdo con la revisión que él hizo. Y en pacientes con tasa de filtración menor a 30 no es necesario ajustar la dosis, mayor de 30, para mayores de 30 no es necesario ajustar la dosis. En cambio, en los que tienen menos de 30, se produce una menor eliminación, siendo la concentración aproximadamente 2 veces mayor que los de función renal normal, en lo que él se basa para recomendar disminuir la dosis a la mitad. De hecho, en conversación personal con él, me decía que él los usa a la mitad de la dosis recomendada y que hasta ahora no ha tenido ningún problema. De hecho, creo que algunos otros colegas estaban conmigo en una conversación con él cuando lo trajeron la Socolnet para el Congreso en Santa Marta, y él nos decía que él no entendía por qué decían que no se usaran los bifosfonatos en pacientes con enfermedad renal avanzada. Bueno, y no usar, obviamente, con una enfermedad de muy bajo recambio, la PTH es un marcador indirecto de bajo recambio cuando está menor de 100 en un paciente con enfermedad renal avanzada. De 100 a 450, dice él, individualice el caso, utilice otros marcadores bioquímicos que le ayuden a tomar la decisión, y en pacientes con alto recambio, con alta PTH, definitivamente úselo si piensa que el paciente, o sea, hace el diagnóstico del paciente con osteoporosis. Aquí están las posibles indicaciones de los bifosfonatos en pacientes con enfermedad renal crónica, incluyendo avanzada, entonces la prevención y tratamiento de la disminución de la masa ósea después del trasplante renal, el tratamiento de la disminución de la disminución de la masa ósea en enfermedad renal avanzada o diálisis, lo coloca allí. Tratamiento de la hipercalcemia, de la calcifilaxis y prevención y tratamiento de las calcificaciones vasculares. Este es un poco más teórico, pero lo coloca él allí en su revisión. Deja estos conceptos claves, se pueden emplear en diferentes estadios de enfermedad renal crónica, incluyendo el diálisis y trasplante renal, donde nos lo colocan como proscritos. En pacientes con menos de 30 mililitros recomienda reducir la dosis a la mitad. Si bien se ha descrito muy pocos efectos negativos sobre el riñón, con la administración intravenosa es importante alargar, como decía el anterior autor, el tiempo de infusión para evitar los efectos secundarios. Importante, aunque no lo he sacado por allí, la gran mayoría de los autores, cuando dicen que un estudio aquí o un estudio allá, muestran que el ivandronato es el que menos efectos renales, sobre todo agudos, ha mostrado. La administración oral no parece alterar la función renal. Los pacientes en los pacientes hemodiálisis se debe administrar durante la sesión. Muchos dicen que dentro de las primeras 2 horas de la sesión de hemodiálisis, y hay que sopesar con cuidado en la indicación de los bifosfonatos en quienes se sospecha que haya enfermedad ósea de bajo recambio o enfermedad ósea dinámica,
porque definitivamente si usted la sospecha, allí es mejor que haga biopsia de hueso, que lastimosamente aquí pues no lo tenemos. El menos nefrotóxico dentro de la misma revisión que hace nuestro colega el doctor César Restrepo, expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, el menos nefrotóxico el ibandronato, como les comentaba ahorita, precaución en el uso de los bifosfonatos de acuerdo a función renal y mirar, allí podemos tener en cuenta esto de disminuir la dosis, ajuste de acuerdo a la función renal, lo mismo que decimos, y en hemodiálisis la reducción del bifosfonato es el aclaramiento es del 46%, encontró en su revisión. Este es otro conjunto de expertos, de hecho este lo traje porque es muy reciente, este es de ahora de junio, aceptado en mayo, pero publicado en junio del 2025, y vuelven y hacen lo mismo, siempre evalúe el estado de recambio óseo que tenga el paciente, siempre siendo la biopsia pues el gol estándar, pero pues, lo más difícil de tener. Ellos mencionan la disminución del 50% de la dosis en menos de 30 mililitros por minuto. Sin embargo, dicen que el consenso europeo del 2021 que se los mostré decía que no se debía ajustar, pero pues ellos como experto lo mencionan allí, lo recomiendan. Los bifosfonatos pueden considerarse, en recomendación de ellos, para uso off-label. El problema es que siempre lo vamos a utilizar, estamos yéndonos por fuera de indicaciones normativas, entonces tenemos que hacer firmar un consentimiento informado y guardarlo en la historia clínica. Pero pues en el tratamiento personalizado hay que tenerlo en cuenta, sopesando los riesgos y beneficios. Y como dicen ellos, solo podemos reiterar que existe una necesidad urgente de establecer mejor la eficacia y seguridad de los bifosfonatos en pacientes con osteoporosis y enfermedad renal crónica avanzada. O sea, con los datos que hay no podemos decir ni que no, ni que sí, pues contundentemente. Y de pronto más tenerlo en cuenta como herramienta útil a decir de una vez derecho no, sin tener mucho peso, mucha contundencia en la evidencia. Bueno, y esto es lo que me desinfló un poquito. Sí hay un impacto significativo en ese tratamiento, o sea, a pesar de todo lo que hay, vamos a utilizar eso con algún paciente con osteoporosis. Entonces, Cochrane intentó contestar esa pregunta en una revisión sistemática que hizo en el 2021 y encontró lo siguiente. En mujeres posmenopáusicas con enfermedad renal crónica en estadios 3 a 4, los fármacos antiosteoporosis pueden reducir las fracturas vertebrales según evidencia de certeza baja. Las pueden reducir. No hay mucha experiencia, la mayoría de los artículos es que sí, pero no son muy contundentes. En cuanto a que tienen poca o ninguna influencia en fracturas clínicas y eventos adversos, pues según evidencia de certeza moderada, probablemente es muy poca. Es decir, hay poca influencia en la prevención de las fracturas. No es muy contundente. En las mujeres posmenopáusicas con enfermedades ya pues grado 5, no se sabe con certeza si los fármacos antiosteoporóticos reducen el riesgo de fractura y muerte. Pueden mejorar, igual que acá, la densidad mineral ósea en la columna lumbar, pero pues la evidencia es de certeza. Y no se sabe finalmente con certeza si los fármacos antiosteoporóticos mejoran la densidad mineral ósea en el cuello femoral. Y pues a mí me impactó mucho eso, que lo que se ha visto es que donde más se afectan nuestros pacientes renales es en la cadera más que en la columna, y donde ellos más actúan parece ser en la columna. Y no solamente son los bifosfonatos, sino también, aquí está incluido el denosumab, ¿no? Y todos los otros medicamentos, incluyendo los anabólicos. Entonces queda uno como aburrido pensando que ¿será que quedaron mal seleccionados los pacientes con osteoporosis en esos estudios o algo así? Bueno, ahí queda la duda. Y
Estos autores taiwaneses hacen una revisión también sistemática y metaanálisis en pacientes con enfermedad renal crónica y encuentran que en post-trasplante, yo no sé si es que las poblaciones que tenían eran muy bajitas, daban unos intervalos de confianza gigantescos y no les fue significativo en estos que dicen KTRs post-trasplante. Miren, prácticamente todos los post-trasplantes no fue tan evidente. Sin embargo, el tratamiento de la osteoporosis en enfermedad renal crónica en general fue benéfico. Miren, con alendronato, con raloxifeno, que es el agonista estrogénico, con el denosumab y con el teriparatide. Dicen ellos que pues, el más importante, al parecer, en enfermedad renal crónica, por lo menos en las poblaciones que ellos vieron, tuvo mayor éxito el teriparatide. Y pensaría uno, bueno, últimamente cuando lee uno de enfermedad mineral ósea en enfermedad renal crónica, encuentra que hay lo más nuevo es que se está, o el cambio que ha habido es más hacia enfermedad ósea dinámica por el uso de vitamina D, de calcio y agonistas de la vitamina D desde momentos muy tempranos en la provisión de la enfermedad renal. Entonces, siendo así que lo que más vamos a tener en el tiempo es enfermedad ósea dinámica enfermedad ósea de bajo recambio, fenotipos con bajo recambio, el teriparatide pudiera ser entonces el que mejor efecto va a tener. Entonces, mi invitación, apreciados colegas, es tengan en cuenta la osteoporosis, no es solamente la parte de enfermedad ósea de bajo recambio, de alto recambio, el que el fósforo, que si análogo de la vitamina D o no, tengan en cuenta también la osteoporosis. Nuestra población es muy vieja, por tanto tienen alto riesgo de tener esta combinación de factores que llevan pues, a fracturas y a todo el deterioro que puede haber relacionado con esto. Entonces, a tenerlo en cuenta para diagnosticarlo. Segundo, no saquen del todo los bifosfonatos porque la guía dice, ténganlos en cuenta, no son tan tóxicos como nos lo pintan. Hay que tener unos factores en cuenta para formularlos, como disminuir la dosis a la mitad si tiene menos de 30 mililitros por minuto, como recomiendan los expertos. Si son endovenosos, como el zoledrónico, en diálisis se puede utilizar con tiempos al doble de lo recomendado para la aplicación endovenosa, y eso probablemente pueda llevar a que los pacientes tengan un beneficio. Todavía no lo hemos medido, pero pues está el beneficio teórico y se piensa que sí pueden tener resultados. Entonces, con toda esa información, ¿cómo quedamos? ¿Qué hacemos? Toca individualizar cada caso, tener en cuenta cómo está la enfermedad mineral ósea del paciente. Y pues muchas gracias. Cualquier duda, pues Google está disponible las 24 horas del día, no mentiras. Muchas gracias a todos y pues si tienen alguna pregunta o quieren que controvertamos sobre algún tema, pues estamos abiertos a la discusión. Muchísimas gracias al doctor Juan Guillermo por tan excelente presentación. Yo creería que quedó muy claro todo lo explicado esta noche. Sin embargo, hay unas 2, 3 preguntitas aquí en el chat para resolver las dudas de los doctores que hicieron pues las preguntas. Dice por acá, teniendo en cuenta los niveles de PTH en enfermedad renal, ¿cuál es el tratamiento más apropiado para el manejo de la osteoporosis? Bueno, importante, pues yo pienso que la diapositiva que vimos allí del estudio del doctor Torregrosa, ¿será que voy a volverla a poner un momentico para mostrarla específicamente? Denme un segundo la marco y ya se las comparto y revisamos allí, porque él nos dice de una forma muy chévere cuánto debemos tener para poder utilizar los bifosfonatos. Entonces ahora sí, share.
Entonces miren aquí en esta parte, miren aquí, Si quieres le das compartir para que se... ya se compartió, ¿no? ¿No está compartiendo? No se ve. Ah, bueno, dame un segundito. Dame un Listo. segundito, ya lo vuelvo a revisar a ver qué pasó. Ahora y me voy a... Ahí sí se ve. Entonces, miren, aquí está la respuesta. Entonces, definitivamente una PTH menor de 100 es mucho la sospecha que le queda a uno de que el paciente tiene una enfermedad ósea de bajo recambio. Entre 100 y 450, no sé si se acuerdan, sobre todo si son diabéticos, hacen mucha resistencia esquelética a la PTH y estos pacientes generalmente, no sé si les pasa cuando ustedes evolucionan sus pacientes en las unidades de diálisis, entonces ve uno pacientes con 500 de PTH, es diabético y usted va a ver la fosfatasa alcalina, tiene 60, 70, o sea, no tiene casi recambio óseo. Porque son, pues, esos pacientes diabéticos hacen mucha resistencia esquelética a la PTH. Entonces, entre 100 y 450, individualice el caso, utilice la fosfatasa alcalina, si puede utilizar fosfatasa alcalina específica de hueso mejor, para tomar la decisión y con base en eso defina si usa los bifosfonatos. Y definitivamente tiene mayor de 450, puede utilizarla con cierta confianza de que disminuir la resorción ósea le va a ayudar. En pacientes que están en estos grados y usted está pensando que el principal componente de la enfermedad ósea de ese paciente es osteoporosis, pues yo creo que allí es mejor utilizar o pensar en los anabólicos como teriparatide. Pues abaloparatide no hay acá, pero teriparatide pues puede ser una muy buena opción allí. Correcto. Muy bien. Espérate, ya dejo de compartir. Listo. Por acá el doctor Jorge Coronado nos dice, y la terapia secuencial, anabólicos inicialmente y más adelante antirresortivos. Sí, lo que encontré fue eso, y curiosamente lo encontré más que en artículos pues, de nosotros, fue en artículos de endocrinólogos. Los endocrinólogos están teniendo mucho en cuenta esto, donde pensaría uno como estimular un poco el hueso con la parte anabólica, entonces una PTH que está ahí todavía muy quedada, entonces poner ese hueso a crear un poquitico más de trabécula y todo esto, y posteriormente, si la PTH mejora o usted logra tener biopsia de hueso y mostrar que el paciente ya está con mejor... con histomorfometría mejor, mejor hueso, más masa ósea, pues entonces ya sí puede pensar en un antirresortivo. Correcto. Sin embargo, pues eso todavía está muy en materia de investigación. Sí, controversia. Y bueno, muy importante también tener presente cómo están los niveles de PTH en el paciente para definir si realmente necesitamos utilizar un anabólico. Y definir sí, porque en un paciente normal, un paciente que no tenga enfermedad renal crónica, pues eso sería lo ideal, empezar con un anabólico y más adelante un antirresortivo, pero ya en el paciente con enfermedad renal crónica podríamos sopesar los valores de PTH. De acuerdo. Por acá otra pregunta, muchos saludos. En un paciente con trasplante renal, ¿hay una indicación específica para el manejo de osteoporosis con bifosfonatos por la posible interacción con los inmunosupresores? La verdad no busqué específicamente en trasplante, pero sí vi, pues no le puse el foco, pero sí vi mucha recomendación en trasplante con bifosfonatos, específicamente más con amidronato, pero que no le daban ni mucha limitación al uso de bifosfonato. Ya eventualmente, pues sí tiene una interacción importante, sobre todo en la parte de absorción y esto con la inmunosupresión pues, del trasplante, pues ya toca individualizar el caso, pero no vi que hubiera
alguna limitación para trasplante. Correcto. Acá nos dice Luis, la densitometría ósea recomendada en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada debe incluir necesariamente cadera, cuello femoral. De hecho, el FRAX hace alusión a esto. Además, debe incluir radiodistal, dado que en estos pacientes se afecta más hueso cortical que el hueso trabecular. Es decir, la densitometría ósea debe ordenarse para cadera, cuello femoral y radiodistal. Es un comentario, es muy importante. De acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, las guías del consenso europeo para estadios avanzados dice que por lo de la fístula y que hay pacientes que tienen fístula en un lado fallida o ya se le ha dañado y tienen el otro, dicen que no es una muy buena idea lo del radio distal en estos pacientes pues que ya están en diálisis y todo esto, pero estoy de acuerdo. Otra cosa que encontré en cuanto a la densitometría es que en pacientes, sobre todo los que ya están en diálisis o con estadios 4 o 5 sin diálisis, pero pues avanzados, las calcificaciones aórticas pueden interferir con la lectura del DEXA de columna. Entonces, que eso hay que tenerlo en mente en el momento de interpretarla. Y por eso la de cadera, pues le dan como el factor principal para definir la presencia de osteoporosis. Pero completamente de acuerdo, o sea, deben hacerse ojalá las tres. Correcto. Yo creería que ya por horas del tiempo, ya van a ser las 8:20 de la noche. Podríamos dejar por aquí. Las preguntas nos las pueden hacer directamente al chat personal. Y bueno, y cualquier cosa, pues estamos pendientes para responder sus preguntas. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias, doctor Juan Guillermo, por tan excelente conferencia. También hay comentarios de muchísimas felicitaciones aquí en el chat. Y bueno, sí, las preguntas que quedan pendientes pues las resolveremos más adelante, pero ya por el tiempo tenemos que terminar. Mil gracias a todos.